Buenos días. A continuación les presentaremos nuestro problema prototípico de estadística y victimología. Los integrantes son Borjas Islas Azalia, Domínguez Hernández Jacqueline, Hernández de la Rosa Daniel, Luna González Hugo Luis y Medina Rodríguez Leslie Ode. A lo largo del trabajo se desarrollará la introducción, qué es la corrupción, un cuadro de la corrupción, un análisis del incidente crítico, la reseña del concepto de víctima y los tipos de víctimas que hay, un cuadro analítico de las víctimas del caso del incidente crítico, los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, propuestas de solución y, por último, una conclusión. Para analizar este problema prototípico e incidente crítico es necesario entender y conocer que la corrupción es un fenómeno social, político, económico que afecta profundamente a las sociedades alrededor del mundo. Se manifiesta como el abuso de poder para obtener beneficios personales de manera ilegal, erosionando la confianza pública y debilitando las instituciones. En México, la corrupción ha sido un tema persistente y complejo, con raíces profundas en la historia y la estructura social del país. Por ello, en este problema prototípico se pretende atender esta problemática desde raíz, implementando modelos nuevos donde se pueda erradicar a la corrupción. En el caso del cachorro y Ronda 88 destaca la gravedad problemática de la corrupción en el sistema de justicia de México y su impacto negativo en la sociedad, ya que su aplicación de estadística y victimología es esencial para comprender y abordar este fenómeno de manera efectiva. Por ende, en este problema prototípico se realizó una encuesta para obtener dichos datos de estadística de forma efectiva y segura para que se pueda obtener un enfoque multidisciplinario que combine el análisis teórico y práctico con herramientas estadísticas para proponer soluciones variables que fortalezcan la confianza de las instituciones y promuevan la justicia y el Estado de Derecho en México. Si bien la lucha contra la corrupción requiere el compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, para construir un sistema de justicia más transparente, eficiente y justo. Y para lograr que se erradique la corrupción de tal modo es necesario proponer soluciones que puedan combatir a la corrupción. Por ello, en este problema prototípico se proponen algunas propuestas que puedan dar resultado con efectividad y factibilidad. A continuación, les explicaré el tema de qué es la corrupción. La corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a las sociedades y se manifiesta como el abuso de poder para obtener beneficios personales de manera ilegal. A continuación, les mencionaré tres conceptos. El primero de ellos por Carlos Nino, que menciona que la corrupción es una forma de abuso del poder público que implica el uso del mismo para obtener beneficios privados en detrimento del interés general. Héctor Alvarado menciona que la corrupción es una forma de comportamiento social que implica el abuso del poder público o privado para la obtención de beneficios ilegítimos. Y por último, José Antonio Pérez, que menciona que la corrupción es un fenómeno complejo que se caracteriza por el abuso del poder conferido para el beneficio propio, en detrimento del interés público y que se manifiesta en una serie de actos ilícitos o desviados de las normas jurídicas. Ahora les explicaré el cuadro de la corrupción, en donde menciona que es el abuso de cualquier posición de poder público o privado con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Las causas es la opacidad, las malas prácticas, discrecionalidad y leyes demagógicas y la impunidad. Los efectos negativos que tiene la corrupción es de que daña la credibilidad de las instituciones públicas, degrada los valores y bienes comunes. A su vez entorpece el desarrollo nacional por los altos costos sociales y económicos que ocasiona esto. También genera pobreza y desigualdad. Las características que se pueden notar en la corrupción es el uso inadecuado de los recursos y la falta de resultados por parte de algunas instituciones, la opacidad y la necesidad de mecanismos de participación ciudadana y la ilegalidad de actuar de algunos servidores públicos.
Las medidas que se han tomado en contra de la corrupción es la declaración patrimonial de los servidores públicos, unidades especializadas en éticas y prevención de conflictos de intereses, un código de ética y reglas de integridad, propuestas de protocolos de actuación de los servidores públicos, el registro de servidores públicos y la lista de proveedores sancionados por el gobierno federal y las causas. Esto por mencionar algunas medidas de todas las que se han tomado. Los ejemplos de la corrupción son el soborno, malversación, fraudes, sobornos, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, la evasión fiscal, entre otros. Análisis del incidente crítico. Contexto del incidente. El 6 de marzo del presente año, Fabián Osvaldo, conocido como El Cachorro, junto a su padre y Luis Alberto N., fueron liberados debido a una decisión judicial que decretó la detención ilegal de los mismos. El Cachorro es miembro de un grupo criminal conocida como Ronda 88, el cual, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se dedica a actividades ilícitas como la invasión de predios y el cobro de cuotas a comerciantes en la colonia ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí una pequeña descripción de la actividad criminal y pues para tener un contexto más detallado de la situación. Ronda 88 es conocido por su relación con la Unión Tepito, ofreciendo protección a cambio de una cuota mensual. Este grupo se dedica a varios actos delictivos, incluyendo secuestro, venta de drogas, extorsión y homicidios. Usualmente, como ajuste de cuentas, la Fiscalía General había preparado una orden de aprehensión para que, tras su liberación, Fabián fuera nuevamente capturado. Sin embargo, a pesar de la presencia de un fiscal, tres mandos y varios agentes, no lograron detenerlo nuevamente, lo que sugiere una incompetencia o corrupción entre las autoridades. Análisis de corrupción en el sistema de justicia. Este incidente es emblemático de la corrupción en el sistema de justicia de la Ciudad de México y de México en general. La corrupción no solo afecta directamente a las víctimas de estos crímenes, sino también daña la confianza de la sociedad en las instituciones jurídicas, creando un ambiente de impunidad. Este ambiente perjudica a la comunidad en general, poniendo en entredicho el Estado de Derecho y la credibilidad del sistema judicial. La corrupción dentro del sistema judicial tiene un impacto devastador en las víctimas de crímenes. Estas se encuentran desprotegidas y desamparadas, ya que los perpetradores no son castigados adecuadamente y, en muchos casos, continúan sus actividades delictivas. Este sentimiento de impotencia y desesperanza puede llevar a las víctimas a no denunciar los delitos, incrementándose la cifra negra de la criminalidad. La cifra negra se refiere a los delitos que no son reportados y, por ende, no incluidos en las estadísticas oficiales, lo que complica la evaluación real de la situación de seguridad en una comunidad. Para un análisis estadístico exhaustivo es fundamental considerar diversas variables e indicadores que permiten una evaluación integral de los fenómenos. Estos pueden incluir la tasa de denuncias de corrupción, la percepción de corrupción en diferentes sectores y la eficacia de las acciones judiciales en respuesta a casos de corrupción. La recopilación de datos puede realizarse a través de encuestas, análisis de casos judiciales y revisión de informes oficiales. La corrupción no solo afecta a las víctimas directas de los delitos, sino también tiene un impacto significativo en la seguridad pública. La impunidad generada por la corrupción permite que las organizaciones criminales operen con mayor libertad, incrementando la violencia y el crimen en las comunidades. Esto crea un círculo vicioso donde la falta de confianza en las autoridades lleva a menos denuncias y por ende una mayor prevalecencia de actividades delictivas. Y Ronda 88 destaca la grave problemática de la corrupción en el sistema de justicia de México y su impacto negativo en la sociedad.
La aplicación de la estadística y la victimología es esencial para comprender y abordar este fenómeno de manera efectiva. Es necesario un enfoque multidisciplinario que combine análisis teóricos y prácticos con herramientas estadísticas para proponer soluciones viables que fortalezcan la confianza en las instituciones y promuevan la justicia y el Estado de Derecho en México. La lucha contra la corrupción requiere el compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad para construir un sistema de justicia más transparente, eficiente y justo. Reseña del concepto de víctima y los tipos de víctimas que hay. El concepto de víctima ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo y en diferentes contextos sociales y legales. Tradicionalmente, una víctima se define como una persona que sufre daño físico, emocional o económico como resultado de la acción o negligencia de otra persona, grupo o entidad. En el ámbito legal, las víctimas son consideradas aquellos individuos que han sido afectados directamente por un crimen, accidente o desastre natural. Tienen derechos específicos reconocidos por las leyes para recibir apoyo, compensación y protección. Psicológicamente, el concepto de víctima también abarca a aquellos que experimentan trauma debido a diversas circunstancias como abuso, violencia doméstica, bullying, entre otros. Estas personas pueden enfrentar dificultades para recuperarse emocionalmente y reconstruir sus vidas. En términos sociológicos y políticos, las víctimas son a menudo utilizadas como símbolos de injusticia y de inseguridad, siendo el foco de movimientos sociales y demandas de justicia. Es importante destacar que la percepción de quién es una víctima puede variar culturalmente y en función de las normas sociales prevalentes. Además, la victimización puede ser compleja, ya que algunas personas pueden identificarse como víctimas debido a circunstancias objetivas, mientras que otras pueden ser percibidas como tales debido a interpretaciones subjetivas de sus experiencias. Tipos de víctimas. Víctimas directas son aquellas personas que sufren directamente el daño, ya sea físico, emocional o económico, como resultado de un crimen, accidente o desastre. Por ejemplo, una persona que es robada o agredida físicamente. Víctimas indirectas. Estas son personas que no experimentan directamente el daño, pero están vinculadas a la víctima directa de alguna manera. Por ejemplo, los familiares de una víctima de homicidio son consideradas víctimas indirectas. Víctimas potenciales son aquellas personas que podrían estar en riesgo de sufrir daños o ser afectadas negativamente en determinadas circunstancias. Ese término se utiliza principalmente para referirse a diferentes contextos donde hay posibilidades de que ocurran eventos perjudiciales. A continuación les explicaré el cuadro analítico de las víctimas del caso del incidente crítico. En las víctimas directas podemos encontrar a los comerciantes de la colonia Exhipódromo de Paralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc, y a los dueños de los predios que invaden la Ronda 88. En las víctimas indirectas, a toda la gente que tenga algún negocio o predio, el cual pueda ser víctima de alguna extorsión o que les cobren. En las víctimas potenciales encontramos a todos los habitantes que viven en la colonia del Exhipódromo de Paralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc, puesto que corren el peligro de ser extorsionados, secuestrados o que les cobren por el piso. En la victimización primaria, encontramos el cobro de la mensualidad a comerciantes para protegerlos de la Unión de Tepito. En la victimización secundaria, la inseguridad de la alcaldía Cuauhtémoc al saber que están en riesgo de ser secuestrados o incluso ser víctimas de algún homicidio. Y en la victimización terciaria, cualquier persona que tenga un negocio o sea más propensa que la Ronda 88 se acerque a extorsionarlos. Y por último, en el proceso de desvictimización, encontramos a los comerciantes
que se cuestionen si realmente existen actos de corrupción sobre la Ronda 88, también que en algunos confíen en las autoridades competentes y dar declaraciones sobre su situación actual. Resultados obtenidos en las encuestas. A continuación se presentarán los resultados detallados de varias encuestas enfocados en temas de seguridad pública y precisión del sistema judicial. Estas encuestas incluyen las experiencias personales de los encuestados, su percepción sobre la seguridad y sus comunidades y nivel de confianza en las autoridades. También se analizará los impactos psicológicos y económicos de los delitos, así como las percepciones sobre la efectividad de las medidas de seguridad implementadas. Estos resultados proporcionan una visión completa de los desafíos enfrentados con la comunidad encuestada y las áreas potenciales para mejorar las respuestas de los delitos y el apoyo de las víctimas. Perfil demográfico de los secuestrados. La mayoría de los secuestrados son jóvenes adultos entre 18 y 35 años, con una distribución equitativa entre género 45 femenino y 47.5 masculino. Esta diversidad demográfica promociona representación amplia de la experiencia y perspectiva de la relación con la seguridad y la justicia. Experiencia con delitos. El 77.5 de los encuestados ha sido víctima de algún delito en los últimos 5 años, indicando una alta de la prevalencia de incidentes delictivos que afecta a la comunidad encuestada. Tipo de delito experimentados. El robo o asalto es el delito más común experimentado, reportado por el 53.8 de los encuestados. Esto refleja una amenaza significativa a la seguridad personal patrimonial dentro de la comunidad. Impacto personal y económico. El 48.5 de los encuestados reporta impacto psicológico debido a los delitos, mientras que el 42.4 menciona un impacto económico, incluyendo gastos médicos y pérdidas de bienes. Estos efectos subrayan la necesidad de apoyo integral para la víctima de delito, denuncia y confianza en las autoridades. Solo el 38.5 de las víctimas ha denunciado los delitos, principalmente debido a la falta de confianza de las autoridades. El 48.6 de la percepción de corrupción en el sistema judicial. El 51.3 esta falta de denuncia afecta la efectividad del sistema legal para abordar y resolver los delitos. Percepción de seguridad y medidas de mejora. Aproximadamente la mitad de los secuestrados perciben de las autoridades en su comunidad mantiene igual un 48.5, mientras que 36.4 de que ha empeorado. La mayoría de 42.4 considera que una mayor decisión política sería la medida más efectiva para mejorar la seguridad y toda la percepción de delito de 30.3. Atención y apoyo a la víctima. Una gran mayoría de las víctimas no reciben ningún tipo de apoyo después de un delito, incluyendo asesoramiento legal. Significativamente un alto porcentaje
demanda apoyo psicológico adicional. Esta falta de apoyo desata la necesidad de mejorar los servicios de atención a la víctima. Precesión del sistema judicial. Existe un porcentaje extendido de alta corrupción en el sistema judicial, lo que constituye la baja confianza en la resolución de los delitos. Esta falta de confianza afecta la disposición de las víctimas para denunciar un delito, participar activamente en el proceso legal, conocimiento de los derechos de las víctimas. Más de la mitad de los secuestrados no está familiarizado con los derechos que tiene como víctimas de un delito. Esta falta de conocimiento puede impedir que la víctima acceda a recursos legales disponibles y ejerza sus derechos de manera efectiva. A continuación les explicaré las propuestas de soluciones. En primer lugar, tendríamos que implementar más tecnologías de vigilancia como cámaras de seguridad, drones, radares, GPS que faciliten la vigilancia. También diseñar centros de difusión que puedan operar eficazmente y trabajar en coordinación entre dependencias de seguridad y Fuerzas Armadas. Fomentar la participación de la ciudadanía en la lucha de la corrupción y fortalecer las independencias de los organismos encargados de combatir la corrupción como las fiscalías y el Poder Judicial. Implementar mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas para que la sociedad pueda conocer y evaluar el desempeño de sus gobernantes. Facilitar y proteger la denuncia de los actos de corrupción por parte de los ciudadanos. Investigar y perseguir de manera efectiva los actos de corrupción sin importar la posición o la influencia del responsable. Y por último, educar a la sociedad sobre la importancia de la ética y la integridad de la vida pública. En conclusión, la corrupción es un problema que es de gran importancia y de gran complejidad en México, que es necesario abordar y buscar soluciones que sean factibles con el presupuesto que se les destinen los gobiernos actuales y en el cual se implementen mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas para la sociedad pueda conocer y evaluar el desempeño de sus gobernantes, para que los funcionarios y encargados del Poder Judicial sean honestos y que efectúen bien su trabajo, y que se fortalezcan las instituciones encargadas de la imparticipación de justicia. Por último, conocer las estadísticas de las cifras ocultas es de gran ayuda para obtener una mejor percepción de la justicia y saber qué es lo que se debe cambiar para una verdadera imparticipación de esta. También para que las víctimas de algún delito que se les atienda de una buena manera y que éstas conozcan sus derechos y que estos se hagan valer. Esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.